Ortiz, soy asistente del terapista físico certificado en linfedema y esta noche tengo el honor y el placer de hablarle a ustedes cómo pueden convertirse en un terapista certificado en linfedema. Cabe destacar que yo soy la fundadora de Physiolymph y le voy a estar hablando un poquito también de cuál es el propósito de Physiolymph y por qué nació. Pero el enfoque principal de este video en vivo es poder comunicarme con ustedes y también contestarle preguntas sobre qué es un terapista certificado en linfedema, cómo puedo convertirme, principalmente cómo puedo convertirme en un terapista certificado de linfedema, y quiero hablarles sobre mi experiencia. Así que nada, voy a aprovechar y voy a estar compartiendo el video en mis redes sociales, así que los invito a que me sigan en lo que es Physiolymph, así como se llama el canal. Voy a compartirlo por aquí por Instagram, así que los invito a que me sigan, que compartan el video, que hoy vamos a aprender muchísimo. Así que ya lo estoy compartiendo y vamos a comenzar sin más preámbulo. Pues les cuento, hace 11 años soy asistente del terapista físico, me gradué de la UPR de Ponce, en la Universidad de Puerto Rico. Tuve la experiencia de trabajar en una clínica outpatient o que veían pacientes de forma ambulatoria, donde el enfoque era en la terapia linfática, pediatría, ortopedia, neurología, se veían muchas cosas. Así que tuve el honor y el placer de poder comenzar mi carrera como asistente en esa clínica y desde allí nació ese deseo de poder ser CLT, que es Certified Lymphedema Therapist. En ese entonces tenía muchas ideas, tenía muchos planes, eso hace 11 años atrás, y eventualmente decidí que pondría en pausa lo que es la certificación en linfedema para poder hacer mis estudios doctorales como terapista físico. Así que además de ser asistente del terapista físico por 11 años, me encuentro en mi cuarto año del programa Doctor en Terapia Física del Recinto de Ciencias Médicas. Cabe destacar que actualmente ejerzo como asistente, tengo mis credenciales y mi licencia al día, y es por esto que entonces me puedo certificar como terapista linfático. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es un terapista linfático? Es aquel profesional de la salud, puede ser terapista físico, asistente del terapista físico, puede ser enfermero, puede ser terapeuta ocupacional, inclusive aunque no sea profesional de la salud, puede ser también un masajista. Así que esa persona debe tener sus credenciales al día, debe tener su licencia para poder hacer esa especialidad, esa certificación, que vamos a estar hablando de eso hoy. Así que antes que nada, agradezco a todos los que se conectan, los invito a que compartan este contenido para que más personas se puedan beneficiar del mismo. Y quise hacer este video porque yo soy de Puerto Rico y hay mucha carencia de este servicio. Hay muchas personas, hay más personas de las que nos imaginamos con lo que es el linfedema. No ha sido diagnosticado médicamente, así que no ha ido a tratarse. Así que es la importancia de que podamos educarnos y entonces continuar hablando de este tema para que más profesionales se puedan certificar y podamos ayudar a los pacientes. Así que iba diciéndoles de dónde nació la idea, por qué quise certificarme. Ahora vamos a hablar cómo fue. Ya les expliqué que usted tiene que tener una licencia. Así que si usted meramente está en su carrera como estudiante de terapia física, como estudiante de enfermería o la profesión que usted entienda, pues déjeme decirle que todavía no es el momento de poder certificarse, al menos con la academia que yo estuve certificándome, que se llama ACOS, o la Academia de Estudios Linfáticos. Cabe destacar también que en Puerto Rico actualmente no existe una academia que esté haciendo esta certificación a los profesionales de la salud.
Así que yo tuve que viajar a lo que fue Miami en agosto de este año para poderme certificar. Así que vamos a ver cómo surgió el interés. Quiero ir en orden, son mucha información, son muchos datos, pero hice más o menos un bosquejo y quiero ir en orden para que no se me quede nada. Así que, ¿cómo surgió este interés? Y es que, como les dije previamente, pues es un espacio que no ha sido tocado. O sea, hay mucha necesidad, se pueden contar con los dedos los especialistas y las oficinas que hay en Puerto Rico. Así que para mí surge esta necesidad de poder orientar y educar a las personas en lo que me gradúo, ¿verdad? Y puedo ejercerlo totalmente. Y me preguntarán, ¿pero cómo que ejercerlo totalmente? Claro está. Actualmente, como asistente, yo puedo ejercer lo que es ser terapista certificada de linfedema, pero yo necesito un terapista físico que me supervise. Así que ya para el próximo año, entonces yo voy a ser esa terapista física más certificada de linfedema y no voy a tener que estar bajo la supervisión de un terapista físico para poder ofrecer mi servicio. Así que eso es importante destacarlo. Otra de las cosas, ¿por qué elegí la Academia ACOS? Hay varias academias, vamos a hablar de eso. Hay varias academias, entre las que está ACOS. No voy a hablar de las demás porque mi experiencia, ¿verdad?, fue con esta. Hay Norton, hay varias academias. Así que esta ACOS se fundó en 1994. Esta academia tiene prestigio, por decirlo así. Varias de las personas, o en su inmensa mayoría de las personas que conozco que se han certificado el linfedema en lo que es terapia física, pues entonces lo cogieron con ACOS. Tomaron la certificación con ella. Así que yo decidí aventurarme, buscar información en la página web y entonces me daban varias alternativas. Entre las alternativas que están es que yo pudiera certificarme, es como si fuera un híbrido, pero más bien es presencial, que fue la que yo tomé, donde tengo que coger unos módulos, tengo que completar 7 módulos, 8 exámenes y estar lista para viajar y entonces hacer esa certificación de manera presencial. Esa fue la que yo tomé. Ahora mismo ACOS ofrece también lo que es la que es virtual, que entonces totalmente la hacen en línea. Y les cuento, la profesión de terapia física es una que es bastante hands-on. O sea, esta profesión tú eres tacto con el paciente, tú tienes que palpar, tú tienes que observar. Y en cuanto a lo que es linfedema, no es la excepción. Así que uno tiene que estar pendiente del paciente, observar, tomar medidas. Y esa práctica ¿verdad? De ese laboratorio yo quería que fuera presencial. También les explico que nosotros tenemos el sistema linfático y es bien superficial. Así que si yo hago una presión demasiado extrema, mi sistema va a entrar en un espasmo. Así que por esa razón uno tiene que modular la presión que hace sobre el cuerpo. Y qué mejor manera que entonces yo estar de forma presencial y que ese instructor me evalúe y me diga, ok, tienes que hacer los movimientos más suaves, la piel se tiene que ver que tú le estiras, tienes que hacer esos strokes un segundo entre ellos, no puedes hacerlo muy rápido porque puede entrar en espasmo. Así que esa es la razón por la que yo decidí coger la presencial. Pero existen terapistas físicos que lo han cogido virtual, así que muy bien para ella. En cuanto a lo que es mi experiencia, pues yo prefiero que sea presencial. Así que esos 7 módulos te hablan sobre lo que es, empiezas a aprender sobre lo que es linfedema, las complicaciones, pero más allá de eso, la anatomía. Porque a nivel de escuela graduada en lo que es terapia física, ¿verdad?, que es mi experiencia, pues te hablan del sistema linfático y lo que es linfedema. Te hablan también de problemas vasculares, ya sea problemas venosos, problemas arteriales y también esas complicaciones que vienen en la piel.
como lo que son las úlceras venosas y arteriales. Pero en cuanto a la insuficiencia dinámica y mecánica, que es lo que ocurre verdaderamente en lo que es el linfedema, pues entonces como es una especialidad de la terapia física, pues entonces en esa certificación te explican un poco más, abundan un poco más versus en lo que es en la academia. Así que por eso es que te dan esos módulos para que cuando tú vayas allá a la práctica, pues ya tú estés lista en cuanto a lo que es anatomía. Anatomía y todo lo que tiene que ver con el sistema linfático. Así que tan pronto uno toma esos 7 módulos, uno debe hacerlo lo que es mínimo 3 días antes de la fecha. Así que si yo me voy hoy para hacer la certificación, pues entonces ustedes saben que si hoy es que martes, pues entonces el sábado ya yo tengo que haber tenido todo lo de la certificación, todos los módulos listos y entonces viajo. Me dan un libro, no lo tengo aquí a la mano, olvidé traerlo. Me dan un libro, me dan una carpeta donde tienen todos los PowerPoints y todas las guías. Y día a día hay un itinerario donde una parte es teórica y otra parte es práctica. Así que te enseñan a manejar lo que es cualquier tipo de linfedema, inclusive lipedema. Y cabe destacar que si vamos discutiendo entre la diferencia de lo que es linfedema y lipedema, pues entonces el linfedema es esa acumulación de desechos del cuerpo, por decirlo de manera general, de esas cargas linfáticas que entonces hacen que la extremidad crezca. Y cabe destacar que eso puede pasar en el cuerpo, puede pasar en cualquier parte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, en las extremidades, en el tronco, y que cuando hay extremidades casi siempre hay envolvimiento del tronco, así que hay que estar pendiente. Eso es otra de las cosas que te enseñan. En cuanto a lo que es lipedema, pues no como tal no se maneja más allá de que sea ese referido para esa dieta, para ese plan nutricional, para hacer ejercicio y compresión. ¿Por qué se recomienda compresión? Porque entonces puede venir un linfedema secundario. Así que por el lipedema se vio afectado lo que es el sistema linfático y entonces ahí viene. Así que todas esas condiciones y las insuficiencias venosas nos enseñan a trabajar lo que es esta certificación. Así que me gustó mucho la experiencia. Tuve la oportunidad de cogerlo en español. La academia ofrece mayormente los cursos en inglés y desde hace muchos años no ofrecían el curso en español, así que tuve la oportunidad de cogerlo en español. El libro sigue siendo en inglés, el manual que nos dieron es en español y la instructora pues entonces nos daba el material en español. La instructora es venezolana, ella es doctora en terapia física. Marina fue un encanto, nos enseñó demasiado, se ve que se sabe todo el material con los ojos cerrados. Ella fue una de las fundadoras de lo que fue ACOS, ¿verdad?, junto con una pasada administración. Así que nada, otra de las cosas que le quiero decir es que en cuanto a de las cosas que estuve apuntando aquí, la calidad educativa, pues nos dieron esos recursos adicionales, hubo evidencia científica, disponibilidad de nuestra instructora para poder hacer cualquier pregunta, siempre nos daban ese espacio para poder practicar. Así que en la mañana teníamos esa clase y ya en la tarde entonces era práctica y entonces luego teníamos ese espacio para que la instructora nos observara. Obviamente nos daban el espacio, se acababa la clase y si tenía dudas, pues la instructora estaba disponible para seguir haciéndonos esas preguntas. En cuanto a la experiencia emocional, es un proceso retante, no lo voy a negar. Sí se puede hacer, es un proceso retante, pero si son como yo que se antojaron de estar haciendo un doctorado mientras se certifican, mientras tienen un simposio y mientras tienen que hacer la investigación, pues entonces saben que van a tener un proceso más retante aún. ¿Por qué? Porque hay que saberse todo. O sea, los 7 módulos que te dan con esos 8 exámenes, que hay que pasarlos con más de 90, pues entonces tú tienes que estar pulidito para cuando tú llegues ese primer día te da un examen de todos los módulos que tú tomaste. Y entonces durante el transcurso
tienes que ir estudiando todos los días, porque de los últimos días pues entonces tienes otro examen más que es escrito de todo el material que han dado. Si no pasas ese examen, pues entonces tienes que volver a repetir el curso entero. Y al otro día de haber pasado ese examen, entonces creo que se pasa con 80, 85 o más. Y al otro día entonces tienes que coger lo que es el examen práctico, donde la ventaja es que te dan un caso y tú te lo estudias, y cuando tú llegues allá, pues entonces tú vas a hacer el vendaje de ese caso, y cuando vayas a hacer el drenaje es por tiempo, y tienes que estar diciendo las contraindicaciones que tiene el paciente. Por ejemplo, si te toca una paciente que tuvo una mastectomía, pues entonces qué cosas tú tienes que estar pendiente como precauciones y qué contraindicaciones en el tratamiento. Además de que tú tienes que saber dirigir esa linfa por las anastomosis, qué anastomosis abrirías, qué vas a hacer y qué no. Así que es importante estar claro, aunque tienes el material, ¿verdad? Porque no te vas a aprender de memoria de una todo el proceso del drenaje, pero entonces tienes esa guía allí, y es importante pues que tú sepas qué vas a hacer, que aunque no te lo sepas de memoria, pero que tú digas, ok, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer reroute, ahora voy a hacer lo otro. Así que es importante repasar día a día. Me gustó el tener la oportunidad de conocer otros estudiantes, inclusive hacer amistades. Eran terapistas físicos de Colombia que estaban buscándose su homologación en lo que es Estados Unidos, así que fue una experiencia brutal, porque como sabemos, nosotros hablamos mucha terminología parecida a lo que es en inglés y no en lo que es Latinoamérica, así que fue bien retante esa parte de que cuando ellas tenían dudas, pues yo decía, acá ya se referirá. No varía tanto, pero hay unas cosas que sí. Por ejemplo, que te dijeran la rótula, pues tú sabes que es la patela. Pues cosas más o menos así. Así que beneficios que podemos encontrar. Pues si tú lo miras a nivel de negocio, pues está el certificado del linfedema, es un palo, como dirían, porque tú puedes hacer tu negocio ya que hay mucha necesidad. He tenido la oportunidad a través de Physiolinf de orientar a muchas personas y como te digo, referirlas, porque al momento yo no tengo una oficina, no tengo una clínica abierta, sino que Physiolinf nace para poder ir educando, ir dirigiendo a la gente, no solo a pacientes, sino profesionales de la salud, para que hagan el trabajo necesario. Si usted tiene a su paciente y usted no ve que su paciente progresa, pues por favor haga algo. Así que por eso es importante que nosotros como profesionales de la salud nos mantengamos educados para poder ofrecer un servicio de primera. Si tú no tienes nada que buscar con ese paciente, pues hay que referirlo. Así que de esa manera, en mi trabajo, en mi práctica clínica, pues he tenido la oportunidad de que si voy mirando, voy haciendo un seguimiento y entonces haciendo X o Y preguntas, y según tenemos la capacidad de hacer un referido para nutrición, pues que tengamos la capacidad para poder educar. Y es que la causa principal del linfedema es el cáncer de seno, y el cáncer de seno, las estadísticas están bastante altas, así que si a ti te da cáncer de seno, ya estás predispuesta o predispuesto a que te dé linfedema. ¿Por qué? Porque ocurrió un insulto a lo que es tu sistema linfático, si te removieron nódulos, si hubo una cirugía, o si te dieron radioterapia, también estás predispuesto. O si tu paciente tiene obesidad, está predispuesto. Si tu paciente no es ningún paciente, si eres tú mismo que pasas mucho tiempo de pie atendiendo a tus pacientes, pues estás predispuesto a lo que es una insuficiencia venosa, y secundario a esa insuficiencia venosa, pues entonces viene lo que es el fallo del sistema linfático, y ahí es que se nos hinchan las piernitas, empiezan las úlceras, o peor aún, que nuestro paciente tenga una úlcera venosa que se complique, pues hay que saber cómo tratarlo, hay que saber referirlo. Así que para mí es bien importante, no puedo decir ahora como un negocio, pero sí es importante, o sea, como una clínica,
Pero sí es importante el poder educar así. Por eso desde que soy estudiante de terapia física, yo dije, esto es una gran oportunidad para poder educar a más personas que se interesan de un campo nuevo, de un campo que no se habla mucho y de que hay necesidad. Me ha escrito gente diciéndome, mi familiar le dio cáncer de seno, ¿qué puedo hacer? Pues fácil, usted tiene que ir a un centro para que lo evalúen. Y entonces tiene que buscar la forma de prevenir, porque si tú no sabes qué hacer, probablemente te pueda dar linfedema, porque vas a un centro de terapia y te ponen calor corriente y masaje, y entonces estás aumentando las cargas, estás aumentando ese flujo sanguíneo, así que puede haber lo que es, estás predisponiéndote aún más a lo que es el linfedema. Vienes y cargas los paquetes aquí y haces más presión, o te sacan sangre y te cogen la presión ahí, la presión arterial, pues entonces todas esas cosas hacen que te afectes aún más, que te predispongas aún más a lo que es linfedema. Así que por eso nace Physiolin, para poder educar a todas esas personas, educar a los profesionales y educar a nuestros pacientes para prevenir. Así que importante, que sí se puede, que vale la pena, obviamente si te gusta. Es un poquito retante el precio, más o menos, ¿verdad? Dependiendo, ronda algunos $5,000 junto con lo que es el hospedaje, el viaje. Yo me estuve quedando en un Airbnb, se me hacía más viable por la localización, por donde estaban dando el curso. Lo iban a dar en una academia, luego pues lo cambiaron a un hotel, me hubiese quedado en el hotel, pero ni modo, ya yo lo había separado. Así que evaluar esas cosas. Hay veces que lo dan en hoteles y te sale mejor quedarte en el mismo hotel, porque tienes que sumar que si el Uber o el carro alquilado, el estacionamiento, cuánto vas a pagar, el pasaje, si te vas en tren, etc. Me siento muy honrada de poder abrir este espacio y poder hablar con ustedes de un tema que para mí es bien valioso, es bien importante y fue un sueño logrado. Durante muchos años pensaba, ¿me llegaré a certificar o no? Tuve la oportunidad de hacer una rotación clínica en un centro de linfedema y me di cuenta de que sí, de que existe la pasión y de que aunque inmediatamente no trabajé en eso, me gusta educar, me gusta orientar a la gente, y yo creo que ese ha sido el mensaje que he dado durante este en vivo, de la importancia de conocer, de educar a los pacientes, educar al familiar y de educarnos a nosotros como profesionales de la salud. Así que si no tienen dudas o preguntas, le voy a abrir el espacio para que hagan preguntas. Si no tienen dudas o preguntas, Physiolin está abierto a todos ustedes, profesionales, familiares, pacientes, que tengan dudas, y todo lo que les comparto es basado en la evidencia. Así que la información está clara. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe evitar? ¿Quién está más propenso a que le dé linfedema? Tenemos un sistema linfático, así que todo el que tenga un sistema linfático está propenso al linfedema, ya sea porque no te cuides, porque no haces actividad física, porque te dio cáncer, porque al varón le dio cáncer de próstata, o porque sencillamente tienes linfedema primario, porque no tienes nódulos linfáticos, etc. Así que los invito a que sigan mis redes, casi se cae esto, physio_ la rayita abajo, lymph, de lymphatics en inglés, porque voy a seguir compartiendo la información importante y relevante para que se sigan poniendo al día sobre cuál es el tratamiento para el linfedema, qué recomendaciones puedo hacerle a mi paciente, qué medidas de compresión. Eso es lo próximo. Ya hablé de quién es el que está listo para tratar a ese paciente con linfedema. Pues entonces lo próximo va a ser cómo hago ese tratamiento, de qué se compone, porque hay una fase 1, fase 2, así que vamos a estar hablando de eso. Así que nada, si no quedan dudas,
ni preguntas. Me voy despidiendo. Ha sido un placer para mí que estén conmigo. Y si llegaran a haber dudas o preguntas, me pueden comentar aquí, me pueden dejar un comentario o en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, que con mucho gusto los voy a estar contestando. Así que hasta la próxima, muchas gracias.